Buenas noches, amados hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por esa bendición que nos da de podernos dirigir a ustedes, de podernos reunir a través de estos medios. Doy gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Porque sabemos, tenemos la plena convicción que lo mejor está por venir. A través de todo esto sé que Dios tiene algo bueno, precioso, que Dios nos va a mostrar, en lo que Dios nos va a permitir disfrutar después de que pase todo esto y nos podremos reunir entonces a adorar a nuestro buen Dios. Y bendigo a todos los hermanos allá en Chinchiná, juiciosos, a todos los hermanos que están orando por la iglesia, por este siervo y por todo lo que está pasando. Bendigo a todos esos hermanos juiciosos en la oración, que están fervientes ahora más que nunca en esta cuarentena, orando a nuestro buen Dios. Saludando también a todos los hermanos de Lagos, de Cuba y de Frailes, saludándolos en el nombre del Señor. Bendiciéndolos una vez más, que en esta hermosa noche Dios nos permita estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo gozo, escuchando la palabra de Dios. Doy gracias al Señor también por la palabra que me ha permitido traer en esta hermosa noche, así que espero que tenga un oído receptivo a la palabra de Dios. Y también quiero expresarles mi más sincera gratificación a todos sus hermanos fieles, sí, que han estado pendientes de la obra y que han estado llamándome, pastor, esto, aquello, en toda esa parte financiera, y que tienen claro que la iglesia ahora más que nunca necesita esos hermanos fieles de la iglesia. Gracias a todos los hermanos y a los que están en ese momento pasando una situación difícil, ¿sí? Que estamos clamando a Dios fuertemente para que Dios sea obrando en este tiempo, ¿sí? Extendiendo su mano preciosa a nuestras necesidades. Así que vamos entonces a darle gracias al Señor y vamos a poner esta palabra delante de Dios y este tiempo delante de Dios. Incline su rostro allá donde estás y vamos a decirle: Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por la bendición, oportunidad, privilegio que nos das una vez más de podernos reunir delante de ti a través de estos medios, Señor. Y a través de todos aquellos, precioso Jesús, que están pendientes, Señor, sedientos por tu preciosa palabra. Gracias te doy, Señor amado, en este hermoso momento, por esa bendición tan grande, Señor, de estar delante de ti como un instrumento en tus manos, Señor. Gracias, precioso Dios, toma el control, toma la dirección de este tiempo, Señor, y aún de la alabanza y de la adoración. Yo te doy gracias, precioso Jesús, y que tú nos uses como un equipo, Señor amado, como iglesia, Señor amado, nos complementes unos a otros, no solamente para adorarte, sino también para clamar, Señor, por la situación en este momento que está pasando el mundo, Señor amado. Dios, ten misericordia, precioso Dios, y que nuestra nación, ante los conflictos internos que tenemos, Señor, tú tomes el control de esta situación, y que todo lugar donde hay situación difícil, donde hay hambre, Señor, donde necesitan trabajo, Señor, donde necesitan, Señor, el respaldo tuyo en la parte financiera, tú traigas, Señor, respuesta a sus necesidades, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, con acción de gracias, precioso Dios. Señor, colocamos este tiempo delante de ti. Amén, Señor, amén y amén. Ok, mis amados, vamos a estar entonces en este tiempo de adoración y de alabanza, adorando a nuestro buen Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Todo
Muy bien, vamos entonces a entrar en la palabra. Espero que tenga un corazón receptivo, como buen terreno, como tierra fértil, como tierra húmeda para la palabra del Señor. Porque sé que Dios tiene una hermosa palabra como siempre para hablarnos. Así que, por favor, esté muy sensible a la palabra en esta preciosa noche, en la cual el Señor me ha permitido estudiar y desarrollar, no solamente para mi vida, que es el primero que Dios le habla, sino también a la iglesia en esta hermosa noche. Vamos entonces a involucrarnos en el primer libro del profeta Samuel. Y en ese primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, 17 y en algunos capítulos, nos vamos a enfocar en lo que Dios hizo con David. Y a través de esta palabra, a través de este pasaje, vamos a ver tres virtudes importantes, ¿sí?, que caracterizaron a David. Tres virtudes importantes, muy importantes, que caracterizaron a David. Entonces, a manera de introducción, cuando hablamos de David, y vamos entonces a comprender qué fue lo que el Señor tenía en su corazón para poner su mirada en David. Nosotros sabemos que Dios es el que escudriña el corazón. Como creador de todas las cosas, Él es el único que conoce nuestro corazón. Y a través de lo que el Señor vio en David, vamos entonces a hacerle aplicaciones importantes a nuestra vida. Y que en este tiempo, ¿qué quiere ver Dios en nosotros? Tres virtudes importantes que Dios vio en David. Y no solamente fueron tres virtudes, fueron muchas, pero en tres que resaltaron en David, en las cuales nosotros vamos a hacerle las aplicaciones respectivas a nuestra vida en esto que estamos viviendo. Entonces, en este estudio que vamos entonces a desarrollar a continuación sobre el rey David, vamos a ver una gran revelación de la manera como el Señor se manifestó en David y cómo Dios se manifiesta en algunas personas en particular. Y por qué el Señor, Él no hace acepción de personas, sino que hay personas que conforme a su corazón, Dios tiene la manera de trabajar en esas personas porque son muy sensibles a su presencia. Y entonces eso le da facilidad a Dios de trabajar en nosotros. Hay personas que tienen un corazón muy duro, un corazón de piedra, un corazón insensible, un corazón muy marcado por tantas cosas y los hace difíciles de trabajar. Por eso hoy el Señor nos va a hablar de una manera bien especial en cómo Dios puede trabajar en nosotros para llegar a ese nivel de ser conforme al corazón de Dios. Cuando vamos entonces a ver la situación de David, desde su adolescencia hasta su adultez, vemos que David cometió muchos errores. Pero dice la Escritura que David, cuando se arrepintió, fue de un todo y por todo. Y entonces vino a ser conforme al corazón de Dios. Y ahí es donde yo me quiero entonces enfocar. Y entendamos algo, que el amor de Dios hacia nosotros es incuestionable, comprendiendo que su amor no tiene paralelos humanos. Que podamos comprender. No hay paralelos humanos al amor de Dios que podamos nosotros comprender, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, sí, no es menos cierto que Él reserva un tipo de amor muy íntimo para algunos. ¿Por qué entonces hoy a través de David vamos entonces a hacer las respectivas aplicaciones a nuestra vida? ¿Qué había en David? Y a manera de introducción y de pregunta, ¿qué estará viendo el Señor en ti y en mí en este tiempo de crisis, de pandemia, de aislamiento? ¿Qué está viendo Dios en nosotros? En este momento de tanto conflicto, en este momento de tanta turbación a nivel mundial, ¿qué está viendo Dios en su iglesia? ¿Qué está viendo Dios en sus hijos? ¿Qué está viendo Dios en aquellos que han aprendido a amarlo como Él quiere que lo amemos? Y entonces, vamos a ver entonces qué características tenía David, qué virtudes resaltaron en David y cómo podemos nosotros entonces hacer las aplicaciones respectivas a nuestra vida. Y lo primero en lo que me quise enfocar en cuanto a David, en esas tres virtudes que fueron muy importantes, que caracterizaron a David, en la primera que me quiero enfocar es anhelar la presencia de Dios.
Es la primera que me quise enfocar, la primera que quise poner en primer lugar. ¿Por qué me enfoqué en esa primera virtud, de que es anhelar la presencia de Dios? En el Salmo 16:11, vamos a ver entonces qué nos dice el Salmo 16:11. El Salmo 16:11, mire lo que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora vamos al 51:11, al Salmo 51:11, mire lo que dice: no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. En ese Salmo 51:11, en la nueva versión internacional, mire lo que dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Algo que tenía David, en lo cual nosotros debemos también tomar como ejemplo y como referencia. ¿Y por qué David recibió esos títulos tan especiales? Mi siervo David, mi escogido David, mi pacto con David, mi siervo, mi ungido David. ¿Por qué Dios utilizó expresiones tan especiales con David? Y es a través de David que nosotros vamos entonces a comprender y a entender algo a la luz de la palabra que quiere ver Dios en nosotros. Que aunque David cometió errores, aunque David asesinó, aunque David adulteró, aunque David mintió, aunque David codició, aunque David cayó en en algunos pecados, cuando David tuvo un corazón sensible, tuvo la capacidad de humildad, de reconocer y de apartarse, de humillarse delante de Dios. Y eso fue lo que Dios vio en David: un corazón humilde, sencillo, con una capacidad de poder renunciar a su pecado y de no volver a caer en esa parte del pecado, de levantarse y de ser un hombre que podía caminar conforme a la voluntad de Dios. Que su enfoque de ahí en adelante, después del arrepentimiento, iba a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver muchas cosas en David en esta hermosa noche. Y lo primero es que David está entonces comprendiendo: no eches delante de mí, no me apartes de tu presencia, no quites tu Santo Espíritu de mí. Yo tengo claro que los que anhelan la presencia de Dios es porque tienen la capacidad, el poder de tomar dominio y control sobre esta carne y someterla a lo que Dios le agrada. A tener tiempo de oración, tiempo de intimidad, a tener tiempos en los que me puedo apartar para Él, tiempos en los cuales que son tiempos de calidad, tiempos deleitosos. Y algo que tú y yo necesitamos en este tiempo es anhelar la presencia de Dios. Muchos en este momento están turbados. Muchos en este momento han caído en un desbalance emocional. Muchos en este momento están descompensados emocionalmente porque han colocado más su mirada en lo terrenal, en otras personas, en el dinero que en Dios. Han menospreciado la presencia de Dios. Por eso me agrada tanto a través de Moisés, que Moisés comprendió lo que era la presencia de Dios. Lo comprendió también David. El mismo Moisés le dijo al Señor: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, yo no iré. No me lleves a ningún lado si tu presencia no ha de ir conmigo. Porque sabía que aquel que sabe caminar en la presencia de Dios, todo le va a ir bien, las cosas le van a ayudar a bien. Supremamente importante esto. Por eso en ese Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A David tenía claro que solo su presencia en él era una total plenitud de gozo. Porque hay muchos que en este momento están en conflictos, porque muchos en este momento están en una crisis, ¿sí?, de depresiones, porque muchos en este momento han perdido el gozo y la alegría a lo que venían antes de la pandemia, y porque en este momento han cambiado, porque nunca pensaron en la presencia de Dios. Solo los que estamos en la presencia de Dios valoramos la presencia de Dios y no la queremos perder.
David tenía muy clara esa parte, lo está diciendo en ese salmo. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia hay llenura, solo en tu presencia hay paz, hay tranquilidad. Solo en tu presencia, Señor, no me puedo descompensar ante las crisis de la vida. Solo en la presencia de Dios. Por eso me gusta que David sabía que no hay lugar donde huir de la presencia de Dios. Hay muchas personas que en su insensatez, en su ignorancia, hacen cosas y creen que Dios no las ve. Pero lo que usted cree que está por allá más oscuro, más remoto de su corazón, Dios lo conoce. No habrá lugar en la tierra, en el mundo, ni arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra, ni en la anchura de la tierra podrás esconderte de la presencia de Dios. Por eso es mejor caminar en ese deleite, en ese gozo de la presencia de Dios, porque separados de Él no somos nada, absolutamente nada. Por eso David nos confronta a través de esta escritura que lo mejor que podemos nosotros hacer es anhelar la presencia de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo. David lo entendía. Por eso qué triste que muchas personas en este momento, cuando el templo está cerrado, ahora sí quieren buscar de Dios porque el templo está cerrado. Pero los que sabemos que somos templo del Espíritu Santo, nos deleitamos en su presencia donde quiera que vayamos. Porque esa es la presencia de Dios para los que caminamos en el Espíritu. Un deleite, un gozo, que aunque nuestros ojos naturales vean que el mundo está descompensado, que el mundo está en caos, que el mundo en este momento está en esas crisis, estamos firmes en la presencia de Dios. Estamos bien firmes en la presencia de Dios. David sabía que no había ningún lugar donde huir de la presencia de Dios. David conocía 3 requisitos importantes para disfrutar la presencia de Dios, como también lo conocía Moisés. Y esos 3 requisitos son indispensables en la vida del cristiano, de aquel que está caminando en la presencia de Dios, bajo la nube de su presencia. Esos 3 requisitos son supremamente importantes. Y esos 3 requisitos para caminar en la presencia de Dios, se lo voy a decir rápidamente: es la obediencia, es la total dependencia en Dios, y tercero es la oración. 3 requisitos importantes. Si tú quieres caminar en esa dimensión de la presencia de Dios, primeramente tendrás que ser una sierva, un siervo obediente a la palabra y a lo que el Señor demanda de ti. Y es en todo. No es como muchos que quieren obedecer en esta parte, lo que les gusta, lo que les conviene, pero en esta parte que no me la toquen. Así no es. A todo aquel que quiere obedecer a Dios, le obedece en todo. En lo ministerial, en la intimidad con Él, en la palabra, en el servicio, le obedece a Dios en todo lo que Él demanda de nosotros. La obediencia tiene que resaltar en aquellos que caminan en la presencia de Dios. Una total dependencia en Dios. Mi amado, por eso yo me considero privilegiado, porque ahora en todos estos días, en todo lo que ha pasado, le puedo decir claramente, lo único que puedo decir es gracias, Señor, porque Dios ha sido propicio a mi necesidad. Dios me ha bendecido, Dios me ha dado más de lo que he pedido, porque aquellos que caminan en ese nivel de obediencia en la presencia de Dios van a ser bendecidos. Caminan en una dimensión de lo sobrenatural. ¿Por qué le hablo de esta manera? Porque es lo que he visto en mi vida, en esa dimensión sobrenatural, como Dios me respalda, como Dios me bendice, porque tengo en Él una dependencia total, y soy una persona que continuamente estoy en oración con Dios, porque la oración es fundamental para mantener una relación íntima y estrecha con Dios. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo y hizo mucho énfasis en ese lugar especial para buscar su presencia. En Mateo 6:33 lo habla.
Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria al Señor, si no estoy mal en ese texto de Mateo 6:3 o 33. Pero ahí el Señor está haciendo mucho énfasis en un lugar secreto, en el aposento donde tú vas a buscar la presencia, la compañía de Dios, donde vas a mantener una relación íntima y estrecha con tu Creador, con el Señor. Es en ese lugar secreto donde hay intimidad, donde la novia se puede encontrar con el novio, en ese lugar de aposento donde está la puerta cerrada, donde hay intimidad, donde puedo desnudar mi corazón delante de Él y saber que Él conoce todo de mí, porque estoy en oración con Él. Esas tres características las tenía clara David. Era un hombre obediente, era un hombre que tenía una total dependencia en Dios, y era un hombre de oración también. Porque Él está haciendo demandas en ese salmo. Una cosa demandó a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová. Dice que todos los días de mi vida. Ahora tú y yo somos el templo del Señor, templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu deleite? ¿Estás disfrutando la presencia de Dios? Por eso el video que pudimos enviar del domingo, cómo pudimos disfrutar la presencia de Dios allá en la montaña, cómo Dios nos permitió ver su gloria a través de lo que Él hizo en ese video. Pude ver la gloria de Dios descendiendo de una forma lenta del cielo hacia abajo y mostrándonos que estaba respaldando su palabra y estaba respaldando lo que estamos haciendo para su gloria, para su honra y para su alabanza. Tremendo esto. Entonces, mis amados, la primera virtud en la cual nos enfocamos y nos ayuda entonces a hacer similitudes en cuanto a David y aplicarlas a nuestra vida, esa primera virtud importante que caracterizó a David fue un hombre que caminaba en la presencia de Dios, un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Como segundo, ¿qué podemos entonces aprender en David? ¿Qué segunda característica o virtud aprendemos de David? David fue un guerrero que confiaba sus batallas a Dios. En 1 de Samuel 17:45, mire lo que dice. En 1 de Samuel 17:45, mire lo que dice. Dice lo siguiente. 1 de Samuel 17:45 y 46. Segunda virtud de David: fue un guerrero que confiaba sus batallas a Dios. 1 de Samuel 17:45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y le cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Un jovencito adolescente con mucha experiencia con las ovejas, que allí en el campo enfrentó osos, enfrentó leones, pero en esa confianza en Dios, que sabía que Dios era el que peleaba sus batallas, en esa experiencia que tenía ya con las ovejas, la aplicó aquí con el gigante. Por eso, mis amados, hay muchos que han tenido experiencias con Dios, pero no las han aprovechado. Hay muchos que tienen habilidades, pero no las han aprovechado. Y es tiempo, el Señor nos está confrontando a través de David. Todas tus batallas tú las vas a librar, pero cuando empieces entonces a confiar que tus batallas las pelea Dios por ti. Importante esta parte. Por eso es un adolescente que confió, aún en su adolescencia, que sus batallas era Dios el que las peleaba por él. Por eso él está utilizando esos términos que está utilizando ahí en la escritura.
¿Quién eres tú, filisteo incircunciso, que has venido a provocar los escuadrones del Dios viviente? Sabía quién era él, sabía a quién pertenecía. Por eso en David entendemos algo, que él, siendo un adolescente, confió que sus fuerzas eran las fuerzas que Jehová Dios le daba a él para librar las batallas. En nuestras fuerzas naturales a veces no somos capaces. Por eso muchos están flaqueando en la situación que están viviendo, porque están peleando sus fuerzas, están utilizando armas terrenales, están peleando en sus emociones y van a flaquear, van a fallar. Pero cuando voy a enfrentar mis problemas, mis gigantes, en las fuerzas de Dios, voy a ser un vencedor. Importante esta parte, ¿sí? David conocía los principios para ganar sus batallas. ¿Cómo así, pastor? Hábleme de esos principios para ganar las batallas. Como un buen guerrero de Dios, los principios para ganar tus batallas es primeramente que tú debes conocer a Dios. Si no conoces a Dios, entonces ¿cómo vas a pelear tus batallas? Si no sabes quién es el general de las batallas. ¿Quién es el que te guía en tus batallas? Debes de conocer a Dios como un principio para ganar tus batallas. Segundo, debes conocer tus armas con las que tú peleas. Por eso yo tengo claro que un buen guerrero intercesor conoce la palabra de Dios, la aplica en el momento de ir a la guerra. Un buen guerrero intercesor tiene la palabra de Dios en el portón de sus labios, decretándole al enemigo quién es el que pelea por nosotros. Un buen guerrero de Dios tiene claro que su dependencia en la guerra es en el general, en el que todo lo puede, en el que pelea mis batallas. Por eso a través de David lo estoy conociendo, que una de esas virtudes que caracterizaron a David para ser un hombre conforme a su voluntad, fue un hombre que en sus guerras siempre dependía de Dios. Nunca confíes tus batallas en lo que tienes, en la alcancía, en tu mejor familiar que te presta dinero, en el gota a gota, en la casa de empeño. Nunca confíes en lo terrenal, porque vas a flaquear. Entrégale todas tus batallas al Señor y Él peleará por nosotros, porque Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros. Por eso me gusta esa parte. Conocer a Dios, conocer tus armas. Qué tremendo cuando Saúl ve que David está dispuesto a ir a enfrentar al gigante, que nadie lo había hecho. Durante 40 días Israel estaba siendo insultado por el paladín de los filisteos y nada estaba haciendo Israel. Por eso cuando David se da cuenta que viene a traerle alimento a sus hermanos en la guerra, se da cuenta de lo que está pasando, que ese paladín de guerra está insultando a Israel y ellos están atemorizados. Su rey está atemorizado. Por eso él se va y pregunta a alguien: ¿qué le van a dar al hombre que venza a ese gigante? Él no se fue a pulir una espada. Él no se fue primeramente a tomar una herramienta con que él lo iba a vencer. Simplemente él sabía que así como Dios le había dado victorias con osos, con leones, le iba a dar la victoria con ese filisteo incircunciso. Por eso se fue a preguntar, porque todo aquel que depende que sus victorias están en Dios, primeramente va a preguntar, ¿sí? ¿Qué me darán cuando mate a ese filisteo? Todo aquel que ha aprendido a depender de Dios sabe que vienen grandes bendiciones, porque está dejando el nombre de Dios en alto. En los momentos de guerra y de batallas está dejando el nombre de Dios en alto, porque Él es el que pelea por nosotros. David fue y preguntó 2 veces: ¿qué le dan al hombre que mate a ese filisteo? No, pues que el rey le va a dar su hija, lo va a eximir de tributos y le va a dar riquezas. Por eso aprovechó las oportunidades, aprovechó en ese momento lo que él había aprendido en el campo de ovejas. Lo aprovechó en ese momento. Por eso, entonces, otro principio para ganar tus batallas a través de David es tener confianza en sí mismo. Tener confianza en sí mismo. Poder usted decir: lo voy a lograr. Yo sé quién está conmigo. Yo sé de dónde viene mi fortaleza. Yo sé que el Señor va conmigo donde quiera que yo vaya y me va a dar descanso en lo que empiece a ejecutar en su nombre. Dios va a estar conmigo y me va a dar descanso.
Tenerse confianza en sí mismo. ¿Qué otro principio tenía David para ganar sus victorias? No dejarse intimidar por lo que vemos u oímos. Muchos en este momento están intimidados por lo que están viendo y por lo que están escuchando. ¡Qué triste! Que hermanos de la iglesia en este momento estén compartiendo por las redes lo que están enviando. Y hay pánico, hay miedo, hay temor ante lo que están mandando las redes. Y muchos cristianos se están dejando contaminar ante lo que ven y ante lo que escuchan. Por eso me agradó mucho que un hombre esta semana me decía: por eso, pastor, yo no veo noticias, porque están hablando tantas cosas tan exageradas que yo más bien no veo noticias. Pero los que vemos noticias es porque tenemos entonces la capacidad de depender en Dios y ser entonces sabios en cuanto a las estrategias militares en la parte espiritual, de saber clamar a Dios por lo que se está levantando. Es importante esa parte. El mayor deseo debe ser que el nombre de Dios sea glorificado. Que todas tus bendiciones, todas tus victorias, el mayor deseo debe ser que el nombre de nuestro buen Dios, como Jehová de los ejércitos, sea glorificado sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Y termino con el punto 3. ¿Qué vio Dios en David? ¿Qué vio Dios en David? No solamente ese guerrero que aprendía a depender de él en sus batallas. No solamente ese hombre que anhelaba la presencia de Dios. Y tercero, no solamente eso, sino que más vio en David como punto 3, que era un hombre conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel 13:14, mire lo que dice. 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Palabras del profeta Samuel que le está hablando a Saúl. Saúl perdió. Saúl tuvo el privilegio más grande de ser la mayor autoridad en Israel, rey. Pero Saúl no supo manejar los topes que tenía y falló. Ahora Dios se proveyó de un hombre conforme a su corazón. Qué tremendo, y puso la mirada en un adolescente. Porque cuando hay corazones enseñables, cuando hay corazones humildes que saben reconocer su error, Dios los coge, los procesa y los lleva entonces a ser conforme al corazón de Él. Porque hay personas que son moldeables, son trabajables. Hay otros que no, que se encierran en sí mismos, se entronan en ellos mismos y no son personas que Dios pueda trabajar en ellos porque no tienen la capacidad, la humildad de reconocer sus errores y de apartarse. Pero aquí estamos viendo que el Señor le está hablando a Saúl a través de Samuel y le está diciendo: tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, y Jehová le ha asignado a ese varón que sea príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No había guardado. Por eso, para tú caminar en esa dimensión de obediencia con Dios, para llegar a ser conforme al corazón de Dios, primero hay 7 cosas que necesitamos ver entonces para ser conforme al corazón de Dios. Tremendo. A pesar de que David había cometido tantos errores en su vida, llegó un momento en que le agradó a Dios. Entonces vamos a ver 7 actitudes de las que vamos a aprender hoy a través de David. ¿Por qué David fue conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David fue un guerrero que confiaba sus batallas en Dios? ¿Por qué David anhelaba la presencia de Dios? Tremendo. Entonces, en ese punto 3 vamos a ver 7 cosas rápidamente. Primero, porque fue un hombre humilde. Todo aquel que quiere caminar conforme al corazón de Dios debe ser humilde. Una persona que es humilde tiene la capacidad de reconocer sus errores y de apartarse. Es una persona humilde porque se quiere parecer todos los días al Señor Jesucristo en cuanto al carácter.
Si quieres caminar conforme al corazón de Dios, entonces que en este tiempo Dios vea que en ti en realidad hay humildad. Entonces en ese punto 3, a través de David, comprendemos que para ser un hombre conforme al corazón de Dios, vamos a ver 7 actitudes que tenía David. Y la primera actitud que vemos en David fue un hombre humilde, que siendo él el menor de los hermanos, tenía el oficio más insignificante, que era cuidar ovejas, pero él estaba allí sometido a su padre, humildemente haciendo la labor que su padre le había encomendado, cuidar las ovejas de la familia. ¿Qué otra actitud vemos en David para ser conforme al corazón de Dios? Fue obediente, sometido en todo lo que su padre le encomendaba, lo enviaba. Ahí estaba David haciendo todo conforme a lo que su padre le enviaba a hacer, sometido, obediente. Tercero, ¿qué otra actitud vemos en David? Fue valiente. Cuando llegó ahí al campo de guerra, llevarle alimento a sus hermanos, vio la situación en que estaba el pueblo de Israel y cómo estaba siendo insultado por los filisteos. Entonces ese monito adolescente bien parecido fue un líder que cambió la historia de Israel. Un joven que a través de las características que tenía cambió la historia de Israel, porque dice que vino a ser un líder de Israel. Ese adolescente que tenía el conocimiento de Dios, que dependía de Dios, que quería caminar en la presencia de Dios, marcó la diferencia ese día en la guerra en su pueblo. Ese líder que necesitaba Israel era ese monito que cuidaba las ovejas, que era humilde, que era obediente, pero que tenía características de un hombre valiente. Y es lo que Dios quiere ver en sus hijos: humildad, obediencia, valentía. Hombres ilustres que marquen la diferencia en tiempos de guerra. Cuarto que vemos en David, fue un hombre dependiente en Dios. Cuando fue a enfrentar al paladín, el paladín se echó a andar. Pero dice que David corrió a la línea de batalla porque sabía que su victoria la tenía en Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué tremenda característica de David, una dependencia en Dios en las guerras. Fue un hombre que sacó provecho de sus habilidades aprendidas cuidando las ovejas. Sacó provecho de esto. Las habilidades que tuvo allá con el campo en las ovejas, las aplicó aquí con el paladín de guerra, con ese filisteo. Porque cuando Saúl le dio su paje de armas y se las colocó a David para ir a enfrentar al paladín de guerra, dice que David no era capaz ni de andar con todo eso encima. Y se quitó eso. Como quien dice: si no le sirvió a usted, rey Saúl, ¿cómo me pretende que me va a servir a mí? Él entonces tomó provecho de las habilidades aprendidas en el campo con las ovejas. ¿Cuántos en este momento tienen habilidades? ¿Cuántos en este momento, sí, son personas que tienen oportunidades que Dios les está dando, pero no las están sabiendo aprovechar en las habilidades que Dios les ha dado? David las aprovechó con aquel paladín. Lo aprendido lo aplicó. Simplemente con 5 piedritas, con una honda, y con eso acabó con ese paladín aquel día. Acabó con el oprobio de Israel. Aquel jovencito vino a ser un hombre que marcó la diferencia entre el pueblo de Israel. Un adolescente. ¿Cuántos adolescentes en este momento? ¿Cuántos jóvenes en este momento Dios quiere utilizar? Dios quiere promover, Dios quiere colocar en lugares de privilegio, pero no están aprovechando las habilidades que tienen. No las están aprovechando. Se están dejando influenciar por las redes, se están dejando influenciar por las corrientes del mundo y no se están dejando usar como herramientas en las manos de Dios. ¿Qué más aprendemos de David? Sexto, fue un joven que aprovechó las oportunidades. Por eso dijo: esta oportunidad no la voy a menospreciar. Las habilidades las puso en práctica. Y las oportunidades, ¿qué le darán al hombre que mate a ese paladín de guerra? Primeramente preguntó. Tenía tan claro que iba a matar a ese filisteo que primeramente preguntó por la recompensa. Qué tremendo. O sea que en su corazón ya lo había matado. Ya en su corazón le había cortado la cabeza a ese gigante. Entonces, las características de David, hoy el Señor nos está hablando a nosotros.
¿Cómo las debemos aplicar a nuestra vida? Y séptimo, fue un hombre que terminó lo que inició. Tremendo. En el versículo 51 del capítulo 17 de 1 Samuel, mire lo que dice. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¡Qué tremendo! Ahora ya los filisteos no tenían un paladín de 3 metros, ahora ya tenían un monito bien parecido, estatura mediana, sí lo tenían como su gigante. Y huyeron. Tremendo. La respuesta para Israel ante el temor que tenían era ese adolescente. Por eso hoy le hablo a los jóvenes, le hablo a sus adolescentes: déjate usar, levántate, usa tus habilidades, usa tus experiencias, tus conocimientos, porque Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Por eso ese jovencito, ese hombre como David, nos confronta a nosotros hoy. ¿Qué es lo que tanto has iniciado, que nunca has terminado? ¿Cuántos en ese momento están en un pensamiento más de baja autoestima, más de derrota? ¿Cuántos en este momento están con un pensamiento más negativo, pesimista y fatalista que en creerle a Dios? Que saber que en Dios lo que empiezo, lo termino. Yo por lo menos soy una persona y me caracterizo por eso, que lo que empiezo, lo termino, no lo suelto. Lo termino, porque sé quién es el que va delante de mí. Tremendo esto. Qué hermoso. Entonces hoy hemos aprendido a través de David 3 virtudes importantes que caracterizaron a David: anhelar la presencia de Dios, declarar que en sus victorias, en sus batallas, Dios es el que pelea por nosotros, y tercero, ser conforme al corazón de Dios. Y vimos esas 7 actitudes de David aplicables a nuestra vida. ¿Qué necesitamos en este momento? Y termino haciéndoles una pregunta: ¿qué está viendo el Señor en nosotros en estos tiempos de crisis y de pandemia? ¿En qué nos está confrontando Dios? A través de David, lo que nos ha hablado hoy. ¿Cómo nos está confrontando? ¿Qué es lo que tú en este momento estás haciendo y por lo que estás pasando? Es tiempo de anhelar su presencia, iglesia. Tiempo de encierro. Ahora, más que nunca, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a entrar en guerra, pero bajo la voluntad de Dios, confiando en Él. Y empiece a caminar en la voluntad de Dios conforme a su corazón, en lo que hemos visto en David, en esas 7 actitudes. Incline su rostro y vamos a decirle: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hoy a través de David, a través de esas 3 virtudes, Señor, somos confrontados. Yo bendigo a los hermanos que en este momento, Señor, están ahí viendo esta palabra, escuchando esta palabra. Yo los bendigo, Señor, y que esa palabra haya tocado sus corazones, sus vidas, Señor, sus vidas ministeriales, Señor, su vida de ministerio, de servicio. Señor, yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por aquellos que escucharán esta palabra, que sean confrontados, que se arrepientan, que cambien su manera de vivir y de pensar y se enfoquen primeramente en ti, Señor. Gracias, oh Dios, porque a través de David hoy hemos sido tocados, Señor. Y hoy más que nunca vamos a empezar a caminar conforme a tu voluntad, porque en tiempos de crisis y de pandemia, los hombres que caminan en su presencia, que saben, Señor, depender en ti en las batallas, y que caminan conforme a tu voluntad y a tu corazón, marcarán la diferencia. Gracias, Señor. Amén, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Dios les bendiga a todos. Que la paz del Señor los continúe bendiciendo. Y recuerden, compartan esta palabra con otras personas, que será de gran bendición. Vuélvete en un canal de bendición para otros. Dios les bendiga a todos.